Muy buenas tardes, bienvenidos a un ciclo más, a una sesión más de conversaciones transatlánticas. Buenos días en México. Esta es la octava sesión y está dedicada a discutir literatura y violencia. Me acompañan desde México el poeta Javier Sicilia y aquí en Madrid el periodista y novelista Luis Prados de la Escosura y el narrador venezolano radicado en México Alberto Barrera Tisca. México vive golpeado por la violencia criminal y sus múltiples ramificaciones. Asesinato, extorsión, secuestro son palabras que han perdido su significado, laminadas por su normalización. La violencia en México era ya solo estadística, nota roja, bandera política. El asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega, el 28 de marzo del 2011 en Cuernavaca, junto a 5 de sus amigos, forzó a su padre, el poeta Javier Sicilia, roto y desconsolado de por vida, a dar un paso al frente y decir basta ya. Una caminata de protesta que se convirtió en un movimiento social que nos ha enseñado a los mexicanos a nombrar y llorar a nuestros muertos y al individualizarlos, devolverles la dignidad hurtada por las balas y por la indiferencia. Pero no sería justo que este acto de heroísmo, de civilidad, que dura ya una década, ocultara la valiosa obra de un poeta cristalino y cristiano, de un ensayista heterodoxo y brillante, de un novelista de ideas, de un pensador en la saga de Iván Illich, de un crítico social en la estela de Lanzo del Basto y de un hombre congruente a la manera de Albert Camus. Por todo esto, yo considero que Javier Sicilia es el líder moral más importante de México y Conversaciones Transatlánticas se siente tremendamente honrada y agradecida de recibir esta tarde en Madrid, mañana en México, a Javier. Javier, buenos días en Cuernavaca. Buenos días, Ricardo, buenos días, Luis, buenos días, Alberto. Pues es un honor la invitación y muchas gracias por la presentación y gracias por la amistad y pues el cariño, mi querido Ricardo. Y pues esperemos que sea una conversación que dé luz sobre, pues no solo la tragedia de México, yo creo que es una crisis mundial, ¿no? En México tiene estas terribles características, pero bueno, cada uno de nosotros ha hablado del drama de nuestros países, los que estamos aquí en esta mesa. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Agradezco igualmente a Luis Prados de la Escosura su presencia esta tarde con nosotros. Luis trabajó durante más de 30 años en el país con una importante labor en América Latina, como corresponsal en México, como director de la edición brasileña de la cabecera española y como director de la edición América con sede en la Ciudad de México. Prados es uno de los mejores conocedores de la realidad mexicana en España y un amigo de México, pero un amigo de esos que te quieren de verdad, que son los que te dicen las cosas sinceramente, los que se atreven a decirte tus verdades. Luis Prados, además, debutó hace unos meses como novelista con la obra El Muro de Madrid, una ucronía histórica sobre cómo pudo terminar la guerra civil, quizá la forma más abominable de la violencia, la que se ejerce entre compatriotas. Luis, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a ti. También agradezco mucho la presencia de Alberto Barrera Tisca, narrador venezolano, destacado, guionista de televisión y una de las voces más importantes de la literatura en lengua española de nuestros días. Premio Ralde de novela, Premio Tusquets de novela también. Alberto, que vive en México, ha contado en sus dos últimas obras, sus dos más recientes novelas, Patria o Muerte y Mujeres que Matan, la dramática polarización de su país natal, la violencia inducida desde el poder, pero también una vez que permea desde la sociedad, la violencia hecha miedo y la violencia hecha norma de supervivencia. Me gustaría empezar preguntándote, Javier, por tu novela El Deshabitado. Es una novela autobiográfica, escrita después de la muerte de tu hijo y después de encabezar el movimiento por una paz con justicia y dignidad. Y mi pregunta sería, ¿puede la escritura dar cuenta de una vida? ¿Cuáles son los límites entre realidad y palabras? Bueno,
es una pregunta compleja. Borges decía que la memoria es un espejo roto, pues uno toma fragmentos de esa realidad y trata, pues, como dice Alberto en alguna entrevista que le hicieron, ¿no? Escribir es una forma de darle coherencia al caos, ¿no? De ceñirlo. Pero entonces para ceñirlo, creo que es una buena definición, uno toma esos fragmentos rotos y trata de ceñirlos a través de la palabra, ¿no? Que es lo propio de lo humano, aunque muchos de esos fragmentos, sobre todo después de una vida rota, ¿no? Cuando le asesinan a uno, a un hijo y en medio de esta violencia atroz, este infierno, pues se vuelven elementos casi indecibles, ¿no? Muchos de ellos son indecibles y tratar de darle forma cuesta mucho trabajo y siempre es solo una parte de lo que pudo ser nombrado y lo que pudo haber sido rescatado de esos fragmentos rotos que son la memoria y que son también parte de una vida rota, ¿no? En el caso del deshabitado. No sé cómo lo podrían ver, Luis, tú, Alberto, No, yo desde... pensaba preguntándote porque yo he seguido de cerca el movimiento, te conozco hace muchos, muchos años, doy fe por una razón familiar muy profunda de tu humanismo absoluto previo a la tragedia de tu hijo. Y claro, al leer la novela, es una novela extraordinariamente brillante y concisa y valiente, pero uno siente que la realidad es mucho más amplia y tiene otras capas, ¿no? Y me parece, no sé, que eso es inevitable, no sé, Alberto, Luis. Yo recuerdo, yo llegué un poco después, meses después, a México, después del asesinato del hijo de Javier, y recuerdo la valentía de Javier y el movimiento que puso en marcha de las caravanas en reconocimiento de las víctimas. Yo conocía, bueno, estaba recién llegado a México, nunca había estado antes, pero me fui quedando cada vez más sobrecogido por no solo la indiferencia, el desprecio por parte de las autoridades de las tres órdenes de gobierno, como se dice en México, por las víctimas. Las víctimas eran víctimas dos veces, una en su muerte y otra en su reputación. La actuación por parte del gobierno de Calderón, no solamente en términos políticos de la declaración de guerra al narcotráfico, que fue una decisión política completamente aberrante, sino luego en el trato a las personas, a las víctimas, era sangrante, era yo jamás nunca había tenido experiencia de, no era mucho más allá de eso que se ha dicho en España a veces en los años del terrorismo, algo habría hecho, ¿no? Que ya era bastante cruel, era más cruel todavía que eso. Con lo cual, el mérito y el valor humano de Javier en poner en marcha esas caravanas por la paz, esa insistencia, ante la sordera absoluta del mundo oficial, que me temo que continúa hoy día. El número de muertos que yo creo es el único, en el número de periodistas, por ejemplo, creo que son 43, según la propia Secretaría de Gobernación, desde la toma de protesta del presidente López Obrador, y 137 desde la alternancia con Fox. En ningún país que no está en guerra ha habido tantos asesinatos de periodistas. La cifra de muertes vinculadas al narcotráfico, quizás Javier la sabe mejor que yo, pero supera los 50.000 en lo que va de sexenio. O sea, son magnitudes que realmente escalofriantes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo pensaba ahorita que hablaba Javier, digamos, y un poco con lo que dice Luis, en estas dos dimensiones que ocurren en México y en nuestros países, uno que tiene que ver con la realidad, con aquello que mencionaba Luis ahorita, de las víctimas invisibilizadas, con crear todo un movimiento como hizo
Javier, que ahí hay una noción incluso de verdad. ¿Qué verdad se visibiliza, se hace pública con respecto a las víctimas? Y la otra, que era un poco hacia donde la pregunta que hacía Ricardo y que a mí me interesa muchísimo y que Javier daba como las primeras pistas, que tiene que ver con una verdad más íntima, más ligada al hecho literario, a cómo convertir, ¿no?, esa víctima en una obra literaria. Y ahí es que Javier se refería a los términos del fragmento, digamos, a una realidad rota que se reconstruye en las palabras y en un libro. Y yo creo que son dos caminos distintos para llegar a la misma verdad que muchas veces está oculta en nuestra sociedad. Las dos respuestas del poeta, ¿no? Que uno fue construir el movimiento y otro intentar entenderse desde una novela. Yo quisiera ahora un poco preguntarle a Luis por el Muro de Madrid, porque yo leo tu novela como un alegato sutil contra la polarización en España, un poco contra la crispación inducida desde la política o por los políticos, también como una especie de refutación de la fábula de las dos Españas, ¿no? Y la pregunta es vinculada también a la violencia. ¿Qué podemos aprender hoy y qué debemos olvidar hoy de la guerra civil? Si fuera un español el que nos escucha, ¿no? Bueno, yo creo que, sobre todo, más que olvidar, aprender. Y además creo que la sociedad española lo aprendió con un coste de aprendizaje. O sea, nunca mejor dicho, lo de la letra con sangre entra, ¿no? Y lo primero que hay que aprender es la irresponsabilidad, la irresponsabilidad absoluta de los políticos. La guerra, por supuesto, no era necesaria, no era inevitable, pero la irresponsabilidad de los políticos de ambos lados condujeron a la guerra. Es fascinante, pero no, fascinante. Es trágico, pero ambos lados, grosso modo, consideraban la democracia un medio para otra cosa, no un fin en sí mismo. El radicalismo sectario de los partidos políticos condujo a la violencia y a la guerra, no tanto las causas, las grandes engranajes de la historia de índole socioeconómico. Bueno, fundamentalmente una clase política enloquecida. Recientemente leí una frase de Julián Marías, un filósofo español, discípulo de Ortega y Gasset, un tanto olvidado actualmente, pero una frase que me estremeció, que es, los españoles no querían la guerra civil, querían sus resultados, la aniquilación política de la otra mitad, ¿no? Wow. Eso la leí esta semana y dije, Dios mío. Entonces, eso es lo primero que hay que aprender y lo primero que se aprendió. El problema es lo que estamos olvidando. El problema es que las lecciones de la Guerra Civil Española se aprendieron en hechos como la política de reconciliación nacional del Partido Comunista de España desde el año 56, en la construcción de la democracia, en la redacción de la Constitución, en la transición política, en la recuperación de la concordia, en la refundación del Estado-nación español de nuevo, en la superación del fracaso histórico, en la superación de la derrota. El problema no es que no hayamos aprendido, el problema es que hay gente que la quiere interesadamente olvidar, esa lección. Eso es muy bueno. No sé si Alberto o Javier quieran comentar algo. Yo creo que lo que hizo Luis, esta distopia, bueno, creo No te que está escuchamos, otra... Javier. ¿No me escuchan? No te escuchamos. No. Estás sin sonido. ¿Tú nos escuchas? Sí. ¿Me escuchan ahorita? ¿No? Pues no sé. No. Si quieres, le pasamos la voz a Sí. Alberto en lo que recupera Javier el sonido, ¿no? Pensaba yo pensaba escuchando a Luis, inevitablemente en los procesos históricos como el venezolano, digamos, ¿no? Donde bandos de la misma manera buscan el resultado, como la frase de María, que muchas veces en el proceso venezolano se citó, digamos, su ensayo sobre la guerra civil y sobre la idea de
la solución histórica pasa por no la no aceptación, sino por la desaparición del otro, digamos, del otro como bando. Y creo que tiene que ver, y que es algo que está muy presente, como decía Javier, que no es una cosa únicamente como mexicana, sino que forma parte de la crisis de la representación política en el mundo, y si uno lo ve, por ejemplo, en América Latina, es fundamental, incluso en España también. Claro. Alberto, en Venezuela se ha podido ver una degradación muy triste, el paso de una sociedad próspera, democrática, aunque por supuesto injusta y desigual y con muchos problemas, en cualquier caso pacífica en cierto sentido, a una sociedad que vive con un altísimo grado de violencia cotidiana. ¿Dónde fijarías el punto de quiebre en la historia de tu país, que lo has contado en dos de tus novelas? ¿Y cuáles serían las señales de alerta? ¿Qué podemos aprender del proceso venezolano? Estamos esperando a Javier que tenga otra vez sonido, ¿no? ¿Ya me escuchan? Ya, perfecto. Sí, perfecto. Entonces, si quieres, ahorita... No, sí, después de escuchamos. Alberto. Después de Alberto. Perfecto. Seguro. Bueno. A mí me gusta, digamos, a veces precisar, como en el caso venezolano, dos elementos que son importantes, a diferencia para diferenciarlos al menos, por lo menos en Sudamérica. Uno tiene que ver con la condición petrolera, de estado petrolero, que Venezuela realmente es. Nuestra idea de la riqueza es distinta al resto de lo que era Sudamérica, de la pobreza, es diferente. Y segundo, también hay un elemento que yo quisiera introducir, que tiene que ver con el liderazgo de Hugo Chávez y la tradición militarista venezolana. Es decir, la democracia en Venezuela fue un periodo mínimo, muy pequeño. Y Hugo Chávez se entroncó, digamos, con una tradición de siglo y medio de caudillos militares. Y creo que eso también es como importante tenerlo en cuenta como contexto. Dicho eso, creo que había una gran crisis que creo que ha pasado en toda América Latina con respecto a la política, a la idea de la política y de los políticos. Sobre eso se montó un liderazgo distinto, como el de Hugo Chávez. Y yo, en consideración del tema que tenemos, me gustaría rescatar y descartar el problema del lenguaje, que yo creo que es fundamental, digamos, y creo que puede ser una señal de alerta para la sociedad. Es decir, desde el comienzo, el chavismo y el liderazgo de Hugo Chávez hubo un cambio en el lenguaje institucional público del liderazgo que deslegitimó al otro y que incorporó la violencia en el discurso público. Es decir, la primera frase de Hugo Chávez cuando gana las elecciones en 1998 y llega a un lugar público y habla es: por fin la revolución se hace gobierno. Y a partir de ahí se inaugura un discurso que desacredita constantemente la alternancia política. La posibilidad de alternancia política empieza a ser cancelada desde el poder. Y al otro hay que, empieza a incorporarse en el discurso oficial de un presidente, pulverizarlo. El otro es un escuálido, el otro es alguien, digamos, desde el propio lenguaje hay una deslegitimación del otro. Y yo creo que eso tiene, que nuestras sociedades, si pudieran estar alertas al poder que tiene eso, finalmente, porque yo digo, esto que empezó así, termina con Nicolás Maduro, por ejemplo, entre el 2017 y el 2019, al frente de un Estado responsable de 8.000 ejecuciones extrajudiciales, dicho por un informe de Michelle Bachelet y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Digamos, a una violencia institucional que le parece legítimo, tranquilo y normal que ocurra el asesinato institucional. Digamos, creo que es un punto y un hilo importante de seguir. No, sin duda. Decía Luis Prados, el Estado mexicano a las víctimas de la violencia las despersonalizaba, las deshumanizaba, afectaba su reputación, incluso permeándose al interior de los medios de comunicación y de la conversación pública, algo habrá hecho. También nos alertas de el peligro de no aprender de la historia e incentivar la división del despoder con tu novela y con lo que has dicho. Y Alberto nos dice una señal de alerta.
el uso instrumental del lenguaje, porque las palabras tienen peso y las palabras significan. En ese sentido, a mí me conmueve y me sigue conflictuando enormemente la decisión de Javier Sicilia de abandonar la poesía. Javier es un poeta extraordinario, un poeta en la tradición de los poetas católicos, que eran el centro de la tradición en la lengua española, por supuesto, y que la acelerada desacralización del mundo en el siglo XIX fue reduciendo la poesía religiosa, la poesía cristiana, a casi algo testimonial. Y sin embargo, Javier, junto con algunos otros poetas en México, volvió a habitar esa tradición, creyéndola profundamente, dándole un nuevo significado y haciendo una obra extraordinaria. Les recomiendo el tríptico del desierto, por ejemplo, ¿no? Y la poesía es quizá lo más decantado, lo más puro del lenguaje, lo que nos salva de la barbarie de la que habla Alberto, ¿no? Lo que Paz pedía, por ejemplo, tras la matanza del jueves de Corpus, de regresarle la transparencia a las palabras, ¿no? Y sin embargo, Javier, tú en algún punto descubriste que la muerte de tu hijo te impedía regresar a la poesía, ¿no? Y sé que lo has mantenido. Me gustaría, si quieres, sé que es algo íntimo, si nos pudieras compartir esta decisión y lo que quieras de lo que hemos dicho, porque estuviste en silencio técnico unos momentos, ¿no? Bueno, yo creo que siempre he traído conmigo esa frase terrible de este filósofo de la escuela de Frankfurt. Se me fue el nombre, man, la vejez es tremenda. Cuando dice, después de Auschwitz, no es posible escribir poesía. ¿Por qué? Pues por como dice Alberto, el lenguaje se degradó a tal grado que permite estas atrocidades, que introduce la violencia, que desajusta la vida y el sentido de la palabra, ¿no? Un poeta intentó, frente al lenguaje degradado del nazismo, Paul Celan intenta refundar, darle otra vez sentido a la palabra, ¿no? O devolverla a la tribu, digamos, y fracasa, ¿no? Es decir, la esplendente y oscura obra de Celan al final es un gran fracaso, termina suicidándose, su lenguaje se vuelve más críptico. Recuerdo lo que Primo Levi decía de la poesía de Celan, dice, son como los estertores de un agonizante. Yo creo, pero este es mi drama, esta es mi posición frente a estos hechos de la historia, frente a mi propia experiencia interior. Yo decidí guardar silencio porque no es posible ya refundar el sentido. La degradación de la lengua, no solo en los términos en los que lo dice Alberto, está degradada incluso en la capacidad lingüística que tenemos, ¿no? Es decir, tenemos en la lengua española, según el diccionario de la Real Academia, 88,000 voces. Cervantes tuvo 27,000. Con esas 27,000 construyó el Quijote, digamos, aunque no esté en todas esas 27,000, su universo se movía en ese territorio lingüístico. Hoy en día, el mexicano promedio tiene entre 500 y 250 palabras. Y quítale a eso la reducción a la que nos están construyendo los medios de comunicación, los twitters, donde hay 45 caracteres, ¿no? Sin contar las palabras vacías, sin contar las puntuaciones. A través de eso el lenguaje se va degradando, ya no podemos ordenar la vida. Cuando uno oye una entrevista, bueno, uno oye a nuestro presidente que su capacidad lingüística es verdaderamente muy inferior a cualquier cosa, ¿eh? Y tiende hacia la polarización en medio de un caos y de una significación. Y oye uno las partes que lanzan el crimen organizado y vemos que ese universo se reduce a 40 palabras. Con 40 palabras no puede un individuo darse cuenta de que hay una alteridad, de que hay otro, de que se puede sufrir, de que el mundo tiene un arriba, un abajo, una profundidad, un sentido, de que hay un otro frente a él. Entonces,
frente a eso yo decido resguardar la poesía del otro lado, que es parte de la poesía, ¿no? Y está muy devaluado el silencio. Hay que guardar, desde mi perspectiva, eh, eh, las, la palabra sagrada, la palabra que contiene los sentidos en las urnas del silencio, ¿no? Eh, esa es un poco mi posición, ¿no? George Steiner decía que en tiempos miserables como estos, sobre todo el que está viviendo México, el mejor poema es el no escrito, ¿no? Es como un silencio que resuena en su abstención misma, ¿no? Pero bueno, es un tema que habría que discutir. Yo creo que es un tema de los límites de la palabra, los límites de la literatura en un universo que ha degradado sus lenguajes y que tiende a la polarización, ¿no? Cuando los significados, decía Octavio Paz, se pierden, las sociedades se destruyen y se prostituyen, y lo que se genera es el caos, el galimatías de la violencia, ¿no? Y la poesía no puede ser connivente de ese mal, desde mi perspectiva, desde de mi propio quehacer, desde mi propia voz. Pero bueno, es un tema al que nos lleva este tiempo de crisis civilizatoria, ¿no? De grande, casi apocalíptico, en el sentido Alberto, de que cambiamos, ¿no? Alberto, tú que eres poeta, ¿piensas que hay poesía después del Holocausto? No, la verdad que estoy un poco como paralizado, sorprendido por lo que dice Javier, conmovido porque me parece que es cierto. Pensaba yo en todo lo que dice, digamos, de cara incluso a la violencia. Pensaba también en lo de las redes sociales y que me parece muy interesante. Es decir, el lenguaje tal y como se maneja desde la literatura y desde la poesía más es una apuesta por la complejidad, por la ambigüedad, que es lo contrario a lo que ocurre muchas veces en las redes sociales, que es un poco el mismo procedimiento que establece los discursos polarizantes, que son simplificadores, ¿no? Fundamentalmente, que apelan a emociones básicas y a frases como rápidas, que por otro lado, y lo sigo ligando, tiene el mismo principio que aquello que consideramos panfletario, digamos, ¿no? Y eso es todo lo contrario a lo que debería ser lo literario y lo poético. Yo, Perdón. no, con el perdón, es que pensaba en aquello que llamamos la poesía pura, aprovechando que Javier es católico, digamos, en la poesía pura latinoamericana, donde siempre ha habido voces que han apelado un poco a eso, Gorostiza, de Samalima, digamos, y recordaba yo a Martín Adán, que es este poeta peruano, ¿no? Que tiene en La Rosa de la Espineta unos versos que dice, si no me equivoco, poesía se está callada, poesía no dice nada, oyendo su propia voz. Y pensaba un poco en eso a partir de lo que decía Javier sobre el silencio, ¿no? Y los tiempos de no decir nada. Y hay otra perspectiva más terrenal, ajena a la sentencia de Habermas, ¿no? Que era el filósofo, que es la del periodismo, Luis. Y a mí me interesa un poco también porque siento que la degradación del lenguaje que imposibilita para Javier la poesía y que es la gran señal de alerta para Alberto, en el periodismo hay hasta cierto nivel, una responsabilidad, ¿no? Una complicidad con esta degradación. ¿Cuál debe ser la responsabilidad ética del periodismo? ¿Cómo decidiste enfrentarlo desde El País Edición México? ¿Cuáles son los dilemas morales a los que te enfrentas? ¿Cuál es la presión ambiente? En fin, un poco las prácticas deontológicas del periodismo en un escenario de violencia extrema, ¿no? Déjame hacer, antes de responder a eso, un pequeño preámbulo, pero es cierto que hay muchísimo ruido con las redes sociales. La conversación global es una escandalera, ¿no? Es una escandalera que transporta odio, ¿no? Y transporta mentira. Dos cosas que decía Camus que están bastante unidas, el odio y la mentira. Con lo cual, eso
aumenta mucho más la responsabilidad del periodista, porque el periodista no puede quedarse callado. Digamos, tiene que contar hasta donde lleguen sus fuerzas y su inteligencia y su literatura, las noticias o la realidad circundante, digamos. Todos esos mundos de elocuencia que se pueden perder, ¿no? Yo no creo que hay una trampa, no solamente hay la trampa del lenguaje, creo que hay una trampa gigantesca en la memoria enfrentada contra la historia. Yo soy partidario de más historia y menos memoria, ¿no? O sea, la historia, la memoria suele santificar. Lo bonito de la historia es que desacraliza, ¿no? Entonces creo que hay que ir más a los datos y al trabajo profesional de los historiadores y menos con las memorias son perfectamente mucho más manipulables que la historia, ¿no? Creo. O la utilización por el poder de la memoria. Yendo concretamente a tu pregunta, lo primero que tengo que decir cuando estaba en México como corresponsal y luego como director de la edición América y del periódico del País México, era que éramos un diario extranjero. Eso, por respeto a mis compañeros mexicanos, yo tenía un gran paraguas de seguridad, ¿no? Era un periódico extranjero que evidentemente, o sea, lo peor podía ser que me expulsaran de México o que cerraran la edición, pero era extranjero. Un periodista, sea del New York Times o de la BBC, vive en unas condiciones mucho más seguras que un periodista de un diario local de Guerrero, ¿no? Entonces, lo que yo tenía claro, y mis compañeros también, donde nosotros había dos cosas irrenunciables desde el punto de vista ético periodístico. Uno, dar cuenta de todos y cada uno de los sucesos de violencia, de narcoviolencia o de un accidente de tráfico, evidentemente. O sea, no cansarnos, no considerar que esto ya está contado, no caer no rutinizar las barbaridades que se cometían a diario. Oye, 6 muertos en Morelos. Bueno, ya es que ya llevamos tantos muertos, ¿no? Oye, 14 muertos en no sé dónde. Bueno, es que, o sea, primero no dejarse arrastrar por la rutina. Y luego, ante la cerrazón absoluta de llegar a poder investigar quiénes eran los responsables de un crimen, porque no teníamos medios, capacidad o talento o para hacerlo, lo que sí podíamos hacer, y eso lo hacíamos mucho, era fijarnos en la reconstrucción de las víctimas, en contar quiénes eran las víctimas. O sea, ahí sí adquirimos un compromiso ético de decir, oye, están diciendo que estos han muerto porque estaban coludidos con el narcotráfico. No, este muchacho era estudiante, estaba en la prepa, tenía unas buenas calificaciones, salía de comprar un res para su madre. No tenía ninguna colusión con el narcotráfico. Eso sí, hicimos por lo menos este trabajo y luego editorialmente, editorialmente es esa cosa que en México se considera una normalidad, que es ninguna víctima va a tener jamás satisfacción judicial. Jamás. O sea, no existe. O sea, del momento se parte de que no existe el Estado de Derecho, por tanto, nadie va a obtener ninguna reparación por parte de la justicia. Da igual quién esté en la presidencia. Eso es todo. Si no tienes eso, todo es construir sobre arena. No sé si he respondido o no. No, me queda muy claro y me parece que tuviste un punto de vista, una conciencia ética del trabajo que estaban haciendo y el suelo que estaban pisando, ¿no? Yo pienso que cada muerte de un periodista en México debería ser la principal señal de alerta. Creo que una sociedad que no puede denunciar lo que le pasa por miedo, autocensura o amenaza es una sociedad paralizada y que debería toda la fuerza del Estado mexicano, lo poco que quede o que haya, al menos encargarse de que eso no pase. Porque si eso no pasa, tienes la posibilidad de seguir denunciando, seguir trabajando y que las cosas cambien. Entonces,
Sí, se murió un periodista de provincia, ¿no? Es una tragedia absoluta nacional por la persona, pero también por las implicaciones. Pero no sé, Javier, que te veía con ganas de decir algo sobre esto. A mí me preocupa lo que está diciendo Luis, es muy importante, es uno de los fundamentos éticos, yo creo, y de la responsabilidad de los periodistas. El problema es que en el ruido, como lo definen, este ruido mediático, en esta Babel o post-Babel mediática, la verdad se va diluyendo, ¿no? Y estamos en este territorio que apenas se está explorando de la llamada posverdad, ¿no? Y esto va diluyendo y va ocultando, va sepultando a las víctimas en el olvido. Y seguimos otra vez con la numeralia, ¿no? Hay 90,000 desaparecidos en la Bartolina, allí cerca de Tamaulipas. Acaban de encontrar nada más en 60 metros cuadrados 800 kilos de masa humana y han explorado una mínima parte. Y no nos escandalizamos. Estamos diluidos frente a una discusión política, le habían tocado polarizante, ¿no? Encabezada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pero detrás de esto ni siquiera hay una polarización ideológica. Lo que está reinando es el crimen ya sin amparo ideológico, el porque podemos y queremos. Y a mí me preocupa, estamos atrapados en la discusión política cuando la política misma está atrapada por una lógica criminal, absolutamente criminal. Es decir, estamos frente a un parteaguas histórico donde ha emergido la violencia ya sin ningún argumento ideológico. Y lo que hace el discurso político es encubrir esa realidad. Y esa realidad se mide con fosas, desapariciones, masa humana, no sé cómo puede haber masa humana, ¿qué hicieron? Es una especie de campo de exterminio y este es un pedacito de muchos que ya se han detectado. No nos indignamos, no pasa nada, el lenguaje está absolutamente vaciado y el horror es lo que está imperando. Y creo que es un paradigma nuevo, un paradigma que nos tendría que hacer repensar todo lo que sabemos de la historia y todo lo que sabemos de los argumentos que se construyeron, digo, para poner una fecha, a partir de la Ilustración. Todo ese lenguaje entró en crisis, las instituciones que creó entraron en crisis y lo único que queda es un inmenso caos donde reina el galimatías de la violencia. Y a mí eso me preocupa, me duele mucho. Se ha hecho mucho trabajo, y lo han hecho los periodistas como Luis, lo hemos hecho el Movimiento por la Paz y organizaciones por las víctimas, y no pasa absolutamente nada. La verdad está enterrada junto con los muertos. Y me tiene a mí realmente desconcertado, ¿no? Porque lo seguimos haciendo y no pasa nada. No sucede nada, ni un gramo de justicia, ni un gramo de acercamiento a un entendimiento y a una paz, un gramo de nada, ¿no? Y yo creo que es el destino. México puede ser una punta del iceberg del destino si no replanteamos todo esto y no podemos refundar sentido y lenguaje de lo que le espera al mundo, ¿no? Una violencia que ya no tiene ni siquiera rostro, ni contención, ni argumento ideológico. Una violencia, pues ya no sabía ni cómo definirla, no me alcanzan los conceptos, ¿no? No sé, tú querías decir Sí, algo. sí, no, pensaba obviamente desde la perspectiva de Venezuela, me parece que todo lo que dice Javier es muy interesante, donde ya el proceso polarizante, ¿no? De las primeras cosas que hace los procesos de polarización es que produce mucha mediocridad en cualquier debate público, lo eliminan. Y rápidamente además aniquilan la posibilidad de una verdad común en las sociedades. Es decir, ¿no? Y quizás lo sorprendente es que en ese tipo de proceso la locura como experiencia colectiva está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Siempre creemos que no vamos a llegar a ese tipo de procesos. Y cuando uno los ve con distancia, después, ante cada hecho, siempre hay dos versiones de la realidad. Es imposible que el ciudadano de a pie finalmente sepa qué pasa frente a unos hechos y lo único que impera es un poco esta realidad de caos violento que está definiendo muy bien
Javier. Y que en el caso, por ejemplo, venezolano, que también creo yo que es muy interesante y creo que puede ser un horizonte de futuro, y es detrás de los caudillismos personales, que es un elemento latinoamericano sobre el cual se ha hablado mucho, detrás del populismo carismático, que es otro elemento del cual estamos siempre hablando, y citamos a Bolsonaro, citamos a Lula, después a AMLO, detrás de un caudillo como Chávez, de repente desaparece aquello que pensábamos que iba a ser eterno, ¿no? Y que iba a ser fundamental, y queda una corporación que, sin ya discurso ideológico, sin siquiera carisma, sin adornos verbales y políticos, ejerce la violencia con una impunidad absoluta y de manera implacable, digamos, ¿no? Y entonces ahí sí la representación política es cada vez más el crimen organizado. Digamos, no hay una especie como de separación. ¿Mm? Como si se perdiera la excusa o el entusiasmo, ¿no? Político, y quedara solo la esencia. Pensando la diferencia entre Chávez y Maduro, por ejemplo, Claro. o entre Castro y Díaz-Canel, ¿no? Javier, en tus recorridos por México, yo quisiera que nos compartieras dos cosas. Uno, ¿qué aprendiste de escuchar a las víctimas de México, de cargar sobre tus espaldas ese dolor inmenso, interminable, infinito, el humanismo de pararte, escuchar una madre, un padre, unos hermanos, permanentemente incorporarlos al movimiento? ¿Cómo es, cómo lo sobrellevas? ¿Qué implica para ti esa representación? ¿Y qué aprendiste de las víctimas? Y dos, si hay algún camino de solución. Entiendo que el movimiento es paz con justicia y dignidad, pero ¿eso cómo se aplica? ¿Cuál sería la salida de ese laberinto oculto y siniestro? Entiendo que son dos preguntas distintas, la víctima y la salida, ¿no? Pero solo por el privilegio de poderte escuchar, Javier. Gracias. No, lo que aprendí es que las víctimas tienen una gran dignidad, ¿no? Es decir, cuando uno abre una puerta, ellas entran y no tienen ya nada que perder más que nada, ¿no? Y son capaces de una gran valentía y una gran fuerza. Es muy conmovedor. Por ejemplo, ahorita están aquí en Morelos, ¿no? Las brigadas de búsqueda de las madres, ¿no? Y es conmovedor, porque frente a la inacción del Estado, frente a la imbecilidad del Estado, las colusiones del Estado con la criminalidad, ver a estas mujeres y ya no sabes ni cómo nombrarlos, es tan tremendamente doloroso y hermoso a la vez, es una simbiosis extraña, viéndolas con sus varillas, ¿no? En las zonas donde pueden identificar o donde alguien identificó que puede haber una fosa clandestina, enterrar esas varillas sobre la tierra y olerlas y detectar que allí hay cuerpos, un olor que está enterrado, no es el olor de las chimeneas de Auschwitz, es un olor que aquí está soterrado, y ellas con esas varillas hablan de esa dignidad que es capaz de rascar, de olfatear como un perro, pues, y eso da un poco de esperanza, ¿no? La fuerza de estas mujeres. Yo creo que el gran problema de este país es que nos desarticulamos, ¿no? Es decir, los grandes momentos políticos cuando se ha sembrado el Estado y se ha sembrado los gobiernos para poder responder a lo que ya no responden, que es darle justicia, paz y garantías a su ciudadanía, que son como un movimiento por la paz o en su momento, en 1994, el movimiento zapatista, ¿no? Que concitan la indignación y concitan el sentido humano de transformar y de obligar al Estado a cumplir, a devolverse su memoria y su condición. Pero después se dispersa, está roto. A partir del movimiento zapatista te dejamos de escuchar, Javier, sin que eso signifique nada más que un problema técnico. Vamos a recuperarte ahora de nuevo. No sé si haces una prueba. ¿Te escuchamos ahora? No. No. Ahora sí, ya, de nuevo. Ya, ahora sí. Ya volví de las fosas.
Y por otro lado, un gobierno, es decir, se pierde, se fracturan los movimientos y se vuelven movimientos identitarios, ¿no? Tal colectivo que representa tales víctimas, el otro que representa tales víctimas de feminicidio, etcétera, etcétera. Y entonces el gobierno entra a una especie de negociación para darles un estatus de víctimas, que como dice Luis, nunca van a resolver el caso, y se va a quedar allí y se va a seguir acumulando el horror y la muerte. La única salida es que volviera a haber un movimiento, que todos los movimientos, el feminista, el zapatista, los indígenas, los movimientos víctimas volvieran a unificarse y había ya una propuesta que se había trabajado con el gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Desde antes de que llegara a la presidencia, en el momento en que llega a la presidencia y después la traicionó, que es una política de Estado basada en la justicia Justo transicional. después de Andrés Manuel se cortó. A ver, Ya. de nuevo. Ahora sí. Ya volvió. Perfecto, sí. Pactamos con Andrés Manuel y se trabajaron los documentos, trajimos expertos internacionales y nacionales para crear una política de Estado basada en la justicia transicional. Es decir, una justicia difícil, dura, con aristas, larga, ¿no? Que implicaría pasar de un Estado cooptado y capturado por la criminalidad a un Estado de derecho, ¿no? Pero necesitábamos una gran voluntad política y con apoyo de dos mecanismos extraordinarios, porque el Estado en México está tan capturado por la criminalidad que ya es incapaz de juzgarse a sí mismo. Tendría que ser un mecanismo extraordinario de verdad apoyado por la comunidad internacional, como se ha hecho en Sudáfrica, como se hizo en Sudáfrica, como se ha hecho en Colombia, y un mecanismo extraordinario de justicia. Y juzgarse al Estado a sí mismo, ¿no? Y los gobiernos que hicieron posible este infierno en el que estamos. Andrés Manuel le dio la espalda y militarizó por un lado y después decidió la inacción absoluta frente al crimen organizado, ¿no? Es decir, nos pudo el año pasado, cuando caminamos hasta el Zócalo de la Ciudad de México, otra vez una larga marcha con los documentos que habíamos trabajado con Gobernación, Andrés Manuel nos insultó, nos dijo que éramos un show a las víctimas, nos dijo que íbamos a manchar su investidura. De nuevo, ahí se volvió a cortar. El verbo y el silencio. Ya volví. Pero no es lo que sí, digamos, escuchamos es esta traición a un pacto de poner en el centro de la acción política la violencia de México y buscar mecanismos incluso exteriores para intentar solucionarlo, y después la lógica de la política cotidiana que olvida ese acuerdo que era probablemente de tactismo electoral o de cualquier manera, y hoy México vive con la misma situación de violencia o peor que la del pasado, ¿no? Y además en una sensación a mí lo que me preocupa enormemente es que si la válvula de escape de la esperanza política no funciona, ¿dónde puede venir o qué es lo que nos espera en un futuro cercano, ¿no? Y ese es un riesgo en el que está mi país y me duele, ¿no? A mí me gustaría terminar en lo que recuperamos a Javier, que por supuesto le daré la palabra para que termine, volver a una reflexión literaria con Alberto y con Luis, porque, no sé, pienso, por ejemplo, en Busca del tiempo perdido de Proust, que él fue como persona un militante muy activo a favor del cabo Dreyfus, acusado injustamente de haber vendido secretos al odiado ejército prusiano y condenado a la isla del diablo sin más razón que la razón del Estado. Y sin embargo, él en su novela, en Busca del tiempo perdido, tiene muchos matices y presenta mucha ambigüedad en torno al caso Dreyfus para que el lector no sienta que hay, digamos, presenta la complejidad de la sociedad decimonónica y de principios del siglo francesa, ¿no? En ese sentido, Alberto, Luis, Javier, por supuesto, ¿cómo escapar de si la literatura es la respuesta o puede ser la respuesta,
cómo escapar de una literatura panfletaria, del peligro de tener razón, del peligro de querer decir cosas a través de la ficción, por ejemplo. Yo creo que viene de un primer planteamiento de la motivación desde la cual se escribe. Es decir, yo jamás pienso la literatura en términos utilitarios. No escribo de manera vehicular porque tengo cosas que decir, ¿no? Como si tuviera un editorial en la cabeza. Creo que la construcción literaria y el hecho mismo de la escritura, uno se enfrenta a él también desde una complejidad, digamos, no con las ganas de elaborar eso, un editorial, que, ojo, creo que es algo que estuvo presente en mucha literatura latinoamericana, digamos, aquello que Alfonso Reyes llamaba el carácter, la condición ancilar de la literatura latinoamericana, es decir, una literatura al servicio de una causa. Yo creo que la primera protección es salirse de ese espacio y de esa intencionalidad. Es decir, uno escribe para otras cosas. Y estaba pensando, ahorita que nombró el caso, por ejemplo, de Sudáfrica, en Coetzee, por ejemplo, que es un escritor en la Edad de Hierro, ¿no? Y hay un libro que describe magistralmente lo que es Sudáfrica, el apartheid, la violencia, sin posiblemente decir en ningún momento la palabra negro, digamos, es ese ejemplo. Y está lleno de humanidad, de enfermedad, de otra cantidad de cosas. Entonces, yo sí creo que tiene que ver en muchos casos con esa intencionalidad. Aquel que se propone denunciar posiblemente una realidad y utilizar la literatura para eso, pues fracasará y hará una literatura panfletaria cuya costura se notará en las primeras dos líneas. ¿No? Que ni siquiera sirva a la causa que quiere Por defender, supuesto. ¿no? En el caso tuyo, Luis, ¿cuál sería tu...? Yo hablo más bien como periodista. Yo creo que pero en novela o en periodismo es muy irritante la militancia. La militancia política. O sea, los periodistas no tienen causa, los periodistas hacen información, no son militantes de una causa. Creo que el escritor una cosa es que tenga un perfil político como autor, otra cosa es que la obra, ¿no? Creo que hay un distingo completamente distinto. Como los actores, una cosa es que representen un papel y luego él puede ser un ferviente demócrata y hacer un papel, ¿no? Digo, pensando en un actor de Estados Unidos, ¿no? Y luego hacer un papel de un auténtico reaccionario, ¿no? Eso, es decir, creo que creo que la militancia en el arte y en el periodismo son dos errores, ¿no? Creo, me ha impresionado mucho lo que decía Javier, cuando ha dicho la verdad está enterrada con los muertos. Y la otra, porque es terrible, pero... Y la colusión entre el Estado y el crimen. Aquí incluyo también a Venezuela. No solamente, yo me acuerdo, estoy saltando un salto, pero me venía a la memoria en una rueda de prensa que estuve con Diosdado Cabello, una periodista del año 2012, una periodista de Reuters, canadiense, creo que era, le preguntó por la inseguridad, lo que llamamos en España inseguridad ciudadana, ¿no? Por la violencia en la calle. La respuesta de Diosdado fue: eso lo piensa usted porque es una burguesa. Lo que había es que los malandros estaban al servicio del régimen. Los malandros, la pequeña delincuencia estaba al servicio del establishment, estaba al servicio del régimen. Las intimidaciones en la calle de los camisas rojas. Eso era, claro que había inseguridad ciudadana, una inseguridad ciudadana y consentida y además beneficiosa para el régimen. No era una explosión de que de pronto los caraqueños se habían vuelto delincuentes de la noche a la mañana. Entonces, eso creas caldos de cultivo para tener a la población y a la sociedad atenazada. Bueno, tú lo cuentas en Patria o Muerte, se ve muy bien esa situación de inseguridad, ¿no? En tu casa, en la calle, el vecino. Y entonces, pues,
no hay muchos motivos para el optimismo, porque por un lado, como decía Javier, o sea, entre el ruido de las redes, la fragmentación, lo que él creo que ha dicho muy interesante también, cómo el poder va etiquetando las distintas identidades como víctimas, pero que eso no es nada operativo. Para Las, negociar con ellos, ¿no? las etiquetas y evidentemente una vez que has hecho el titular lo olvidas, ¿no? Creo que es comparto la idea desde luego lo comparto la idea de Javier de hacer un esfuerzo internacional, pero claro, él, como él ha dicho, que el Estado se juzgue a sí mismo, ¿no? Pero creo que eso es lo que habría que hacer. Y hay un elemento, Luis, escuchándote, y a Javier, por supuesto, Berto, paradójico, porque México al mismo tiempo es un país luminoso, Claro. con una cultura de una densidad inmensa, con una de las grandes gastronomías, es un país anfitrión, es una señal de cultura, es un país plural, es un país rico arqueológicamente y en tantas capas que cuesta que se entienda o que se vea también, ¿no? Es decir, es como una bolsa que acepta todo, lo más alto del espíritu y lo más bajo. Y esa confusión que nos permite seguir viviendo en México, seguirlo queriendo y seguir al mismo tiempo imposibilita probablemente la solución. Porque parece que no pasa nada en tanto que la parte luminosa o solar de México sigue activa. Vamos a ver si Javier recuperó la voz, porque me gustaría, bueno, nosotros el audio de Javier, porque me gustaría que él cerrara la mesa con lo que tú quieras, Javier. Como es un programa online de 1 hora, me gustaría darte la palabra por última vez y luego abrir el espacio a las preguntas del auditorio. No, ¿ya me escuchan? No, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya me puse unos micrófonos a ver si con eso, unos audífonos, a ver si con eso funciona. No, yo creo que estamos tocando las orillas de problemas muy, muy fuertes que tienen que ver con la literatura, con la palabra y el caos y la ausencia de verdad y de sentido que está viviendo pues, este momento histórico, ¿no? Yo lo veo como una profunda crisis civilizatoria que nos hace replantearnos todo, las instituciones, los lenguajes, las posibilidades de la literatura, ¿no? Como contenedora, refundadora de sentido. Y yo creo que pues, habría que abrir más una discusión en este territorio, ¿no? Creo que la literatura sigue diciendo verdad, sigue develando cosas, pero como le sucede a la lección divina, a la lección es esto que era antes del aparecer del libro, ¿no? El mundo todavía en el que todavía no existía el libro, donde solo existía la palabra y la lectura a través de la voz, en voz alta, pues quedó refugiada en unos nichos que son los monasterios, ¿no? Y la literatura, a mí, el miedo que me da la poesía, es que quede refugiada en nichos, ¿no? Simplemente, ¿cómo decirlo? Eh, salvando no solo una memoria, sino una historia, ¿no? No solo la memoria de la que hizo una muy buena crítica Luis, sino junto con la memoria, la historia, la verdad, ¿no? Que puede cuestionar y darle sentido a la memoria para que no se sacralice, para que no se utilice, que quede en nichos, ¿no? En nichos como una especie de catacumbas donde accedemos a algunos y discutimos algunos mientras el mundo se hunde. Quizá, quizá esos reductos sean importantes y necesarios, ¿no? Yo pienso siempre tratando de ver los enseñanzas históricas, ¿no? Sí, cuando vino la catombe, la caída del Imperio Romano, pues quienes salvan la memoria de la historia y le dan un sentido nuevo, la transforman, pues son los tipos que estaban en las márgenes, ¿no? Los padres del desierto que después se articulan en los monacatos y cuando se colapsa Roma, bajan y refundan el hecho civilizatorio, ¿no? Quizá esta preservación de la literatura en estos nichos, en medio del caos y del ruido, cuando esto termine de hundirse con todas sus desgracias y sus horrores y sus dolores,
puedan otra vez rescatar la civilización, el sentido, la cultura, la vida y ponerle límites al arrasamiento. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Luis. Vamos a abrir el espacio a las preguntas del auditorio online. Nos las va a cantar José Carlos. Bueno, tenemos bastantes preguntas del público que nos acompaña en línea. Vamos a ver cuántas nos da tiempo de responder. Edgar Saltillo, que se conecta desde la Ciudad de México, lanza el siguiente comentario acompañado de pregunta. La violencia nos ha enseñado lo descarnado de la realidad. En ese contexto, ¿hay lugar para la literatura? ¿No es un asunto, después de todo, frívolo? ¿Quién quiere contestarlo? Siento que Javier lo dijo un poco en su última intervención, pero no sé si quieres reforzar algo, Alberto. No, me parece que, digamos, que Javier de alguna manera adelantó la respuesta. Visto, como lo decía él, apelando a la historia, como nichos, pero también como espacios de resistencia, digamos, ¿no? En diferentes espacios, digamos, ámbitos de la cultura. Y yo creo que incluso, para retomar un poco algo que decía Javier antes también, como espacios de articulación y de unión en nuestras sociedades, digamos, ¿no? Es decir, que justamente una de las cosas que estamos viviendo es eso. También la literatura nos puede recordar un poco ese espacio de la comunicación y de ser otros a través de la palabra. José Carlos. Rodolfo García de Segovia dice, ¿la violencia es una oportunidad para escribir la épica de nuestros días? La Ilíada, la Eneida, las grandes sagas fundacionales son eminentemente bélicas. ¿Ustedes consideran que dentro de toda la tragedia que envuelve a la violencia hay materia para construir la gran obra literaria de nuestros tiempos? Tiempo de huracanes, ¿no? Fernanda Melchor. De Fernanda Melchor, que me parece un libro extraordinario, pero no sé, Luis, Javier, Alberto. Pues, digo que no hace falta grandes tragedias para escribir grandes obras literarias, digamos. No, es como... Prefieres la aburrida y pacífica democracia. Es decir, creo que la literatura y la imaginación pueden dar para todo. Es decir, no puede ser que deseemos, ¿no? Que de esto lo único bueno que vayamos a sacar es buena literatura, digamos. Hay una además, en la ficción, ¿no? Hay una anécdota que se me quedó grabada de Griffith, el director de cine, pionero del cine americano, que fue a Europa al poco después de la Primera Guerra Mundial para hacer una gran epopeya, una gran película sobre la Primera Guerra Mundial. Estuvo haciendo localizaciones en Verdún, en los lugares donde se habían producido las batallas en Francia, y vio tal desolación, dijo, aquí es imposible rodar. Porque la devastación, la desolación era tan atroz que no podía rodar. Se llevó todo el equipo a Inglaterra. Y ahí sí, ya había pájaros. Ya para comunicar la sensación de horror y de devastación no podía tener la devastación absoluta para hacer la película. Interesante. No sé, Javier, Yo pienso que probablemente surgirá una literatura posterior cuando esto... Pienso un poco en Semprún, Jorge Semprún, los años que se tarda para poder narrar su experiencia y la fraternidad que permite el horror en medio de Auschwitz, ¿no? Y de los campos de exterminio. Probablemente necesitamos distancia, tiempo y que esto termine para poder sacar algo humano del horror, pues, ¿no? Algo humano, los focos de resistencia, ¿no? Estas historias de estas mujeres con sus varillas, lo que se construye de la fraternidad en medio del horror para sobrevivir y para contener dentro del horror mismo la vida, ¿no? Quizá nos falta distancia, no lo sé, ¿no? Sí, pero sí concuerdo con que no necesitamos tener horror y terror para poder sacar lo mejor de lo humano, ¿no? Pero habrá que hacerlo, por desgracia. Pensaba que la pregunta viene de Segovia y en ese sentido creo que a veces los
los españoles no se dan cuenta que pese a las desigualdades que pueda haber, los problemas, el desempleo, etcétera, viven en una sociedad pacífica y de bienestar. Mm. Y por eso quizá uno como latinoamericano a veces le cuesta aceptar el encono español, porque nosotros sí venimos de países que tienen unas tragedias para las que se nos han acabado las palabras, justamente, ¿no? Y quizá el mensaje a un, a un joven español que nos pregunta es, valora y defiende lo que tienes, Mm. porque todo está siempre en riesgo, ¿no? No sé si Hay tendríamos... dos más, no sé si dará tiempo a contestar, pero bueno, de alguna manera se ha contestado ya por lo menos a una de ellas. Pregunta Mónica González, que se conecta desde Francia. ¿Cuál es la mejor obra literaria en el contexto de la violencia en México? Se ha mencionado a Melchor. Y la segunda pregunta que hace es, ¿y en la literatura universal cuál sería? Me parece que podríamos terminar así, si les parece, que cada quien dé un título que le parezca que defina un buen acercamiento a la violencia. Y yo les pediría adicionalmente, si quieren recomendar a algún joven algún libro para entender la violencia desde la literatura. Luis, Uy. Alberto, en lo que piensa Luis. Bueno, yo ya hablé de la Edad de Hierro de Coetzee, se me ocurre Vida y Destino, ¿no? Ujú. Estaba pensando en México, que creo que gran parte también de su literatura última toca la violencia. Emiliano Monge, Ortuño, digamos, cualquiera de estos autores nuevos. En la poeta venezolana, para hablar de poesía, Yolanda Panti, que tiene un libro que se llama Patria, que también es fundamental y que ayuda desde la poesía a tratar de pronunciar el vacío de la historia y la violencia venezolana. Para mí, Pedro Páramo de Juan Rulfo. Esa es la violencia y el... Yo iba a decir tres. De México, de la violencia en México, recomendaría a Yuri Herrera y a Elmer Mendoza. Siempre con el peligro porque eso no hemos hablado, pero la leyenda, el corrido del narcotraficante y todo esto, ¿no? También, que es otra parte que engaña mucho al extranjero, ¿eh? Es decir, La leyenda heroica o romántica. claro, el convertir al maloso al malvado en un héroe popular, ¿no? Y eso, en tanto en literatura como en cine, como en periodismo, ¿no? Como hacía el gobierno Calderón, que se acababa ennobleciendo al asesino. Y una novela que no es de violencia, pero sí es muy emotiva y es muy la violencia de la retaguardia, que es quizás para mí una de las mejores novelas sobre la Guerra Civil Española, que es Celia en la Revolución, de Elena Fortún, que es una crónica autobiográfica de un adolescente durante la Guerra Civil en Madrid, en Valencia y Barcelona. Creo que de las novelas más emotivas, conmovedoras y más verdaderas que se han escrito sobre la Guerra Civil Española. Muchas gracias, Luis Javier. Y con Sí, eso... yo concuerdo con Luis, ¿no? Concuerdo también contigo en Pedro Páramo, ¿no? Bueno, por lo menos esa novela retrata el etos oscuro de nuestra nación, ¿no? Quizá, no lo sé cómo pueda leerse en otros idiomas Pedro Páramo, ¿no? Si logra pasar las dimensiones de la violencia y de esta cosa llamada Pedro Páramo, que es el rostro de un estado ciego, oscuro, omnipotente e invisible, en colusiones muy terribles, ¿no? No lo sé, yo creo que hay mucha literatura, yo pienso en Semprún, pienso en la escritura o la vida también, pienso en Albert Camus y La peste, donde también esta lucha humana frente al absurdo de las violencias sigue siendo para mí una novela fundamental, ¿no? Y creo que hay muy buena literatura que rescata lo humano en medio del horror. Pienso en Vida y Destino, también de Grossman, ¿no? Una novela conmovedora de en medio del horror, esos pequeños casos de fraternidad, de, de pequeñas cositas que rescatan y hacen posible sostener la vida, ¿no? Cuando parece imposible. Creo que hay muy buena literatura universal.
por desgracia no le llega a todo el mundo y por desgracia no hay suficiente tiempo y silencio para reflexionar y meditar en ello, ¿no? Yo creo que las universidades, las escuelas necesitarían sitios de lectura como parte fundamental, lecturas colectivas de ciertos textos fundamentales para pensarnos en nuestra propia realidad, ¿no? Habrá que hacer muchas reformas importantes para poder enfrentar este horror. Y ahí están elementos en la literatura que hacen posible el enfrentamiento a ese horror, ¿no? Muchas gracias, Javier. Recordarles tan solo que la 9ª sesión de Conversaciones Transatlánticas va a estar dedicada al legado de Octavio Paz y va a ser una conversación entre Fernando Savater y Guillermo Sheridan el próximo miércoles 10 de noviembre. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias, gracias, Gracias. gracias. Gracias.